Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así: 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Los líderes de la iglesia en ese tiempo, que está hablando Pablo, porque quien escribió esto fue Pablo y quien está hablando es Pablo, los líderes eran Pedro, Santiago y Juan. Fueron los tres principales líderes que quedaron después que el Señor Jesús se fue al cielo. Versículo 3, eso lo explica en el versículo anterior, capítulo anterior. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer. Dígale al que tiene a su lado: no se deje convencer. Fíjense bien, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de las buenas noticias. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el mensaje de las buenas noticias. En la versión normal, Reina Valera, dice obedecer el evangelio. Hay otras versiones que hablan más contundente de que hay que obedecer el evangelio. Diga conmigo: Señor, enséñame a obedecer tu evangelio. Versículo 6: aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico, y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no. Escuche lo que dice Pablo. A Pablo no le importaba si ellos eran líderes o no. Y mire lo que sigue diciendo: aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico, y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos. Diga conmigo: apariencia. Quiero que se grabe todo esto en la mente. Dios no se fija en qué. Entonces uno no debe juzgar según la qué, la apariencia de la gente. Entonces dice: más bien ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos, y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciáramos la buena noticia, es decir, el evangelio, a los que no son judíos, y que ellos predicaran a quienes sí lo son. Para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén, y en eso precisamente es lo que hemos estado procurando hacer. Versículo 11: cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él. Hubo un conflicto entre Pablo y Pedro. Me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, y hasta el mismo Bernabé cayó o les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero evangelio. ¿Aló? Diga conmigo: hay un verdadero evangelio.
Dice así: esa conducta iba en contra del verdadero evangelio o el verdadero mensaje de la buena noticia. El evangelio es buenas nuevas. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: tú que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Quiero seguir con la serie que he estado predicando sobre el evangelio, o la predicación del evangelio, o el verdadero evangelio. Entonces, cuando hemos acabado de leer este texto bíblico, a mí me encantó cuando leí esta parte, porque es una de las cosas bonitas que tiene Dios. Y es que Dios dejó todo escrito en su palabra y permitió que se escribiera para que nosotros viéramos los errores de aún de sus propios hijos. Usted se da cuenta que uno lee la Biblia y lee las historias y las hazañas que David hizo, pero también hay errores que David cometió que Dios no le tapó, sino que lo dejó ahí para que nosotros no cometiéramos los mismos errores. Las cosas buenas que hicieron los antepasados son dignas de imitar, pero las cosas malas que hicieron nuestros antepasados son dignas de aprenderlas para nosotros no cometer los mismos errores. Por eso es que cuando un papá le dice a un joven que no lo haga, que cuidado con ese muchacho, uno sabe lo que él está diciendo, porque uno ya pasó por esa etapa y uno sabe los peligros que corre en la calle. Entonces el papá le dice al joven, le dice: no llegues tarde, mi hijo, yo sé que es peligroso. Y el joven, como no sabe nada, le dice: ay papá, ¿qué vas a creer? Todo está bien, no me pasa nada, yo sé todo, yo conozco. Entonces, pero ya uno que vivió, que tiene más tiempo, uno se da cuenta de que las cosas en realidad no están buenas en la calle. Pero el joven, por ser joven, no entiende. Así nos pasa en las escrituras. El Padre bueno que está en los cielos nos dejó las escrituras y nos dejó su santo evangelio para que nosotros le podamos obedecer a ese santo y glorioso evangelio. Y cuando nosotros obedecemos a ese santo y glorioso evangelio, nos va bien. Pero hay veces que nos creemos autosuficientes y no nos gusta obedecer el santo, hermoso y glorioso evangelio que el Señor nos ha dejado. Por eso Dios hizo bien en llamarnos sus hijos. Ahora, en el texto que leímos, nos damos cuenta que hay un conflicto muy fuerte entre dos corrientes que habían en ese momento. Estaban las corrientes de los judíos y las corrientes de los que no eran judíos. Sabemos muy bien que Jesús fue judío y que nació siendo judío y que pertenecía a la nación de Israel. Pero como él pertenecía a la nación de Israel, siendo judío, él no solamente quería salvar a los judíos, sino también que quería salvar a toda la humanidad, siendo judío o no judío. Es por eso que el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que ya cuando uno llega el evangelio, ya no existe judío o no judío, griego o no griego, esclavo o no esclavo. Solo pertenecemos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a su iglesia. Pero aquí había un conflicto interno muy fuerte, que era un conflicto entre razas. Es decir, los judíos no querían a los gentiles, y para poder presentar a los gentiles o aceptar a los gentiles, ellos le exigían gentiles mundanos. Para poder aceptar a los gentiles mundanos, ellos tenían que exigirle que se cortaran el prepucio, es decir, que los circuncidaran, y que tenían que cumplir toda la obligación de la ley, cosa contraria al evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que es cuando Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, pero la ley vino para que se cumpliera a través de mí. Por eso cuando Jesús se refería a la ley, decía: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo a ustedes que el que te pegue en una mejilla, ponle también la otra. Eso se llama la milla extra. Ahora, si usted no quiere cumplir y obedecer, eso hay que obedecerlo. ¿Cuántos creen que el evangelio de Jesucristo hay que obedecerlo? Levanten la mano. Entonces, si viene alguien y te golpea una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra, no hay otra. Ahora, yo te puedo mostrar un camino mucho más excelente. Sal corriendo, para que no tengas que poner la otra mejilla, pues. Hay dos cosas por las que uno sale corriendo: o porque le tiene miedo al otro, o porque tiene miedo que lo golpeen otra vez, o porque te pones tan molesto que no quieres pecar y dices: mejor me voy porque yo le voy a dar un golpe a esta otra persona. Cualquiera de las que sea, lo cierto es que uno tiene que obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el problema que estaba pasando. El apóstol Pedro estaba teniendo un problema de conflicto. ¿Por qué? Porque él llegaba, mientras estaba con un grupo, se hacía pasar como si fuera del grupo, y hacía que los del grupo aquel se convirtieran al grupo de los judíos donde él estaba. Cuando Pablo se da cuenta de esto,
se encuentra con Pedro y lo reprende duramente cara a cara. Y en la versión de la Biblia original y en la Reina Valera le dice hipócrita. Pablo le dice a Pedro que por la hipocresía de él muchos líderes de la iglesia se fueron arrastrados porque no obedecían el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue? El evangelio que el Señor nos dejó. Entonces, una de las cosas que uno siempre se pregunta en la vida, sobre todo cuando yo llegué al evangelio, que comencé a leer la Biblia, yo siempre me pregunté esto: ¿será que estoy en el camino correcto? ¿Será que esta es la verdad? ¿Será que me voy a ir al infierno? No sé si usted se ha preguntado eso alguna vez. Entonces, yo estoy para decirte que el verdadero evangelio no es religión. No estamos interesados aquí en la religión de nadie. Usted puede retener la religión que usted quiera, pero el verdadero evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Es lo que dice la Escritura. Entonces, cuando uno mira eso, se da cuenta del conflicto que Pablo tenía con Pedro, o que Pedro tenía con Pablo. Entonces, los conflictos no han dejado de suceder en este tiempo tampoco. Después de 2000 años, nos damos cuenta que los conflictos siguen pasando, son las mismas interrogantes, las mismas preguntas. La gente se sigue preguntando: ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Será que estoy en la verdad? Cuando nos damos cuenta que la misma Escritura, el mismo glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? Dice Jesús en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de ¿quién? De mí, dice el Señor. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿eso dónde lo dice? ¿Dónde dice esta Escritura? En Juan 14:6. En los evangelios del Señor. Entonces, nosotros tenemos que creer y obedecer ¿qué? Los evangelios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Y eso es lo que la gente no comprendía. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de esto, yo quiero que usted vaya en su Biblia al versículo 14, por favor. Versículo 14, ahí en su Biblia. O si la tenemos en la pantalla, mejor. Gálatas 2:14. Mire lo que dice. Dice: esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije: van a leer conmigo y van a quitar la palabra judío por evangélico. ¿Oyó? Miren lo que dice. Y le dije: tú que eres evangélico, has estado viviendo como si no lo fueras, porque entonces quieres obligar a los que no son evangélicos a vivir como si fueran. Se lo voy a repetir. Mira el problema de Pedro. El problema de Pedro era tú que eres evangélico has estado viviendo como si no lo fueras, porque entonces quieres obligar a los que no son evangélicos a vivir como si lo fueran. No sé si me estoy explicando aquí en esto, pero esto está muy claro y muy sencillo. Nosotros tenemos que aprender a vivir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El asunto está en las confusiones, tantas confusiones que han habido, hasta de nosotros mismos, los líderes de todos los tiempos, de todas las épocas y de todas las edades, de lo que es el verdadero evangelio. Desde que me convertí hace 16 años, ya este año voy a cumplir 17 años en el evangelio. Y desde que me convertí, mi preocupación era no caer en una falsa doctrina, tantas corrientes que hay. Y entonces no hemos entendido lo que es el verdadero evangelio. Y entonces eso ha desvirtuado que mucha gente crea. Eso ha desvirtuado incluso que nosotros mismos tengamos la certeza y la fe de lo que realmente está creyendo. Entonces, cuando uno mira las iglesias tradicionales de todos estos tiempos, gracias Laín, cuando uno mira las iglesias tradicionales de todo este tiempo, se da cuenta que las iglesias no viven o no vivimos nosotros conforme al verdadero evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de los que están acá quieren conocer el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Léanlo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Usted quiere saber que está en una iglesia correcta? ¿Usted quiere saber que está en un lugar correcto, que tiene la verdad correcta? Es fácil leer la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los evangelios que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros tuviésemos conocimiento pleno de la verdad. Lo que Él dijo, lo que Él hizo, la manera como se condujo en la vida. Eso es lo que Él nos enseña acá. Entonces Jesús nos había enseñado esto. Pablo lo sabía. Pablo tenía la revelación del verdadero evangelio. Pablo, cuando se le presentaba una iglesia, alguien le decía: yo no vengo a inventar nada, yo vengo aquí a predicar el verdadero evangelio, el poder de la cruz. ¿Y qué dicen los evangelios?
¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la verdadera sana doctrina? ¿Qué dice el verdadero evangelio? Cristo sana, Cristo liberta, Cristo resucita a los muertos, Cristo viene pronto, Cristo nos va a dar una morada eterna. No sé si me estoy explicando, pero el evangelio es una buena noticia. Si yo voy a predicar los domingos, yo tengo que predicar el evangelio. Usted quiere medir a un verdadero predicador. Un verdadero predicador predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el evangelio? Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Usted no me va a escuchar a mí otro mensaje. Nosotros tenemos que estar bien centrados en lo que tenemos que predicar. Hay que predicarle a la gente, hay que decirle a la gente lo que Cristo hizo en nuestra vida y lo que Cristo hizo por toda la humanidad. ¿Usted quiere saber que está en lo correcto? Esto es lo correcto. ¿Usted quiere saber que está en una iglesia correcta? La iglesia correcta es aquella que obedece lo que Jesús mandó a que nosotros hiciéramos. Es decir, prediquen la palabra, vaya y hagan discípulos, perdona a tu hermano, ama a tu prójimo, ayuda al pobre, ayuda a la huérfana, ayuda a la necesitada. No sé si me estoy explicando, pero las iglesias hoy en día todo está diferente. Entonces, la gente juzga la verdadera religión, o la gente juzga la verdad de acuerdo a las apariencias. Por eso Pablo dice: yo no voy a juzgar a esos líderes, porque Dios no mira las apariencias. Yo no sé si son líderes o no, pero yo no lo voy a juzgar. ¿Por qué? Porque las apariencias, Dios no se fija por las apariencias. Dígale que tiene a su lado: las apariencias se engañan. Entonces usted no puede juzgar a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, ¿cómo juzgan hoy en día los líderes? O sea, porque el problema de nosotros mismos como cristianos es fuerte. Porque entre nosotros mismos, miren, en el mundo hay un dicho que dice: entre bomberos no se pisan la manguera. Dígale que tiene a su lado: hey, eso no puede pasar entre nosotros. Hey, yo no te digo con esto que le vas a tapar el pecado a la gente. Yo no le digo que le tapes el pecado a la gente. No participes del pecado ajeno. Pero eso no significa que tú vas a andar entonces criticando: mira, aquel pecó, aquel hizo esto, aquel hizo lo otro, aquel hizo lo otro. Nosotros no somos Dios para hacer ese tipo de cosas. No sé si me explico. Jesús, ¿no se acuerdan la historia de Jesús en los evangelios cuando vino la mujer adúltera? La perdonó y le dijo: no peques más. Quien tiene derecho de juzgar es Jesús. Entonces nosotros nos vivimos matando, mordiendo. El apóstol Santiago, que lo nombró Pablo, vive diciendo en sus cartas, el apóstol Santiago nos dice: se muerden entre ustedes, se golpean, se maltratan, se critican. Entonces, ¿por qué? Porque miramos según la apariencia. Ah, pero ya va, ¿por qué lo juzgan? ¿Por qué me juzgan a mí? Por poner un ejemplo, ¿por qué me juzgan a mí como líder? ¿Por qué te juzgan a ti como líder? A mí me juzgan por la ropa que uso o por la que no use. Porque los líderes nos juzgan o porque nos vestimos bien o porque nos vestimos mal. Nos juzgan cómo vestimos, nos juzgan cómo vivimos, nos juzgan. ¿Por qué no tienen que juzgar por la apariencia? ¿Por qué no nos juzgan por la esposa que tenemos, por los hijos que tenemos, por el hogar que tenemos? Porque tengo 21 años al lado de mi esposa y ha sido la única mujer que he amado en mi vida. No sé si me expliqué. Si el mismo Señor Jesús dice que el reino de Dios no depende ni de comida, ni de vestido, ni de bebida. O sea, me está explicando, me está entendiendo. El reino de los cielos no consiste en eso, porque una gente se vista o no se vista. No consiste en eso. Yo no lo puedo juzgar a usted porque tenga o no tenga. No lo puedo juzgar a usted por su apariencia. Si ni siquiera lo conozco, ¿cómo lo voy a juzgar? Porque otro dijo, porque me parece, me da mala espina. Dígale que tiene a su lado: déjese donde la suposición al lado. Deséchelo. Yo no tengo por qué juzgar a una iglesia, sea pequeña o sea grande. Eso lo hace Dios. Cada quien sabe lo que pasa interno, por qué crece o no crece, o si le gusta así o no le gusta así. No sé si me estoy explicando, queridos jóvenes, pero esa es la vida que nosotros tenemos que aprender a vivir. El verdadero evangelio no consiste en los bienes de la gente. Entonces, ¿por qué la gente dice: uy, la falsa doctrina, cuídense de la falsa doctrina, cuidado con la falsa doctrina? Entonces viene uno, toma una estrategia. Hey, estamos hablando de la iglesia. Ahorita tenemos una estrategia que se llama Plan 12.0. O sea, el hecho de que el evangelio haya avanzado durante 2000 años, estamos viviendo en un tiempo diferente. Hay computadoras, hay internet. Entonces van a tener que catalogar el internet como herejía, cuando por el mismo internet podemos predicar la palabra del Señor y podemos difundir el mensaje de salvación. Son estrategias solamente que usamos en este tiempo. Ahora, ¿de dónde sacamos el Plan 12.0? De la Biblia. ¿Qué significa 12? 12 no fueron los discípulos de Jesús.
significa ganar, significa que vamos a predicar. ¿Qué significa cero? Significa que vamos a cuidar a la gente, no vamos a perder ninguno. El que viene lo vamos a cuidar. Si tiene una necesidad espiritual, vamos a tratar de ayudarlo. Si tiene una necesidad económica y es pobre, vamos a tratar de ayudarlo. No sé si me estoy explicando, en lo que pueda nuestra fuerza, en lo que podamos hacer. Pero eso no lo dice la Biblia. Lo que pasa es, lo que pasa es que vivimos en una época diferente y yo no me puedo poner a agarrar a los jóvenes. Hay que hacerle una intriga. Plan 12-0, ¿qué será eso? Plan 12-0. Y los muchachos son estrategas, los pastores, y estamos ahí pensando en todo eso. Pero usted quiere saber si es una iglesia bíblica o no. Lea la Biblia. Si la iglesia predica, si la iglesia hace discípulos, si la iglesia hace obras sociales y ayuda al necesitado y al pobre, esa es una iglesia que tiene el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a decir algo. Bueno, denle fuerte el aplauso al Señor. Nosotros ¿quiere saber si esta iglesia es verdadera o no? Lea la Biblia. Ahora, nosotros andamos pendientes si la iglesia es verdadera o no, si el pastor es verdadero o no. ¿Por qué más bien no andamos pendientes si nosotros podemos ser verdaderos? ¿Por qué más bien no cambiamos nosotros mismos internamente? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Pedro le preocupaba el estereotipo que iban a decir los judíos, que iban a decir los cristianos. No tiene que preocuparle eso. A usted tiene que preocuparle qué va a decir Dios de mí, qué va a decir mi mujer de mí, mis hijos de mí. Yo debo ser un hombre correcto, honesto, estudiante, trabajador, etcétera, etcétera. Todas las cosas buenas que usted pueda tener. Usted debe tratar de buscarlo en la vida. Tenemos que tratar de buscar todo esto dentro de nuestro ser, de nuestro corazón. Señores, la integridad viene de adentro hacia afuera. No perfecto, porque nadie es perfecto. ¿Quiénes pecamos? Todos pecamos, dice la Biblia. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si todos somos pecadores, entonces ¿qué hacemos señalando el dedo? Cuando uno señala hacia allá, 4 se vienen para acá. Con la medida que mides, serás medido. Si tú juzgas, serás juzgado. No sé si me estoy explicando. Esa es la verdadera doctrina. Esa es la sana doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que no quiere entender cuál es la verdad, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de ¿quién? De Jesús. Pero ¿sabe por qué se ha dado tanta confusión? Permítame enseñarle un poquito de teología, porque no me gusta enseñarlo mucho, porque me gusta ser sencillo en ese sentido. ¿Entiende? Fíjense bien. Diga conmigo: hay que obedecer el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Si a escritura no vamos, los verdaderos evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Sí o no? Porque está escrito lo que Jesús hizo y lo que Jesús vivió y dijo en su vida. Son los verdaderos evangelios, ¿sí o no? ¿Cuáles evangelios hay que obedecer? ¿Dónde está la verdad? En los evangelios. El evangelio hay que obedecerlo, ¿sí o no? ¿Dónde está la verdad? En los evangelios, ¿sí o no? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tome su Biblia así. Tome su Biblia y diga: Señor, ayúdame a obedecer este santo, puro, glorioso y hermoso evangelio que tú me has dejado para salvación. En el nombre de Jesús, amén. Tiene que amar la verdad, amar el evangelio, vivir el evangelio, buscar ser una persona conforme a este evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos que mirar en la vida. Si hacemos esto, todos los que estamos acá seremos mejor persona cada día. No perfecto, repito, porque todos cometemos errores, pero sí seremos mejor persona cada día de nuestra vida. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Si los verdaderos evangelios son Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿qué quieren decir las epístolas? De Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Jacobo. Y Lucas, que escribió el libro de Hechos. Pablo escribió a los romanos. O sea, ¿saben cuáles son las epístolas y las cartas? ¿Saben cuáles son? A ver, después de los 4 evangelios que viene: Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Diga conmigo: es tiempo de vivir la sana doctrina y el verdadero evangelio. Por eso
No quiero terminar la reunión hoy sin antes darle la oportunidad a todos aquellos amigos que nos visitan hoy de que reciban a Jesús en su corazón, para que tengan la salvación y la vida eterna. Si usted nos está mirando por televisión, yo le invito que donde quiera que esté, desde su oficina, su casa, su hogar, usted querida mujer que está haciendo oficio, si nos está escuchando por radio, yo les invito a que donde quiera que estén, aquí o allá, puedan recibir el evangelio eterno de la salvación en su corazón, puedan recibir a Jesús en su corazón. Y si hay alguien aquí que quiere hacer la oración de fe hoy con nosotros, de creer y confesar que Jesús resucitó, yo le invito a que donde quiera que esté la haga con nosotros, y toda la congregación la va a hacer junto conmigo. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este día he reconocido que tú eres verdad y que tú eres real. Hoy creo en ti y públicamente con esta oración yo confieso que tú eres mi Dios, mi Señor, y que tienes poder para levantarme de los muertos, darme la vida eterna y vivir felizmente por toda la eternidad a tu lado. Gracias, Señor, por lo que me has dado en esta tierra, por familias, hijos y bienes, pero mejor aún te doy las gracias por lo que me vas a dar a mí y a mi familia en la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén y amén.